día, señoras y señores. Espero que estén todos muy bien. Hoy día les tengo un invitado que ha escrito su primera novela de ficción, si bien él ya ha escrito otra serie de títulos muy dedicados al fútbol. Ahí le vamos a preguntar también a qué otras cosas se ha dedicado. Él es abogado y es Roberto Ravi. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días. Por acá Roberto Ravi. Un gusto estar con ustedes y compartir algo de mis actividades. Sí, pues, oiga, a ver, partamos con las actividades que no son las últimas. Roberto Rabia, abogado, obviamente eres abogado, ¿ejerces? Sí, claro, soy fiscal del Ministerio Público y además hago clases de Derecho Penal y Derecho Procesal. En varias universidades he hecho clases y una de las cosas que también me ¿Ya? motiva bastante es la docencia. Ya, perfecto. O sea que la pega de fiscal la conoces desde dentro, digamos, como para haber Claro. escrito este libro, ¿no? Que es la última entrega tuya, esta novela de ficción, el Érase una vez un fiscal adjunto. Sí, claro. Mira, llevo casi 20 años como fiscal ¿Ya? y si bien es cierto, lo que contiene la novela es ficción. Mark Twain decía que una novela es precisamente un libro en que un hombre que no ha hecho nada lo confiesa todo. Yo creo que Ya. de alguna manera algo tiene de eso el libro, en que se ve una visión del fiscal que sobre todo pretende abordar al ser humano fiscal, con todos sus Sí, miedos, sus intranquilidades, sus emociones, su entusiasmo en algunos momentos y cómo va detrás de su trabajo, a su vez que el trabajo también va detrás de él. Así que el resultado espero que sea atractivo para el lector, pero trata de ser sobre todo realista. No pretende endiosar al fiscal, ni tampoco, por cierto, endiosar a los objetos de su persecución, que son quienes se claro. dedican al tráfico en el norte de Santiago. O sea, cuando tú pones aquí al comienzo de tu libro, hace un mes cumplí 20 años en mi trabajo y me regalaron un galvano de vidrio, o sea, es propio, es verdadero, es personal, Eh, digamos. Falta unos pocos meses para eso, pero más o menos es la visión del Ya, fiscal que es el protagonista de la novela y ya. que En todo cuenta caso, también cómo en ciertos momentos se siente desconforme con el trabajo, ujú, desconforme con su ambiente y en otros se siente sumamente acogido y quiere hacer de su vida una vocación en la fiscalía, que es lo que nos pasa muchas veces a todos, que pasamos por momentos difíciles en que uno tiene tremendas ganas de tirar todo lejos y hay veces que se siente más comprometido que nunca con el servicio público. Lo que nos pasa a todos en toda actividad, yo creo, en cuanto ah, somos seres humanos. sí, porque el momento en que quieres mandar todo a las pailas, digamos, o ponerle todo el empuje posible. Tú me dijiste que eras fiscal en la zona norte, de la zona norte, ¿no? No, 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 de Santiago, de ¿Sí? las fiscalías de Santiago, de la región metropolitana son ¿Sí? cuatro. Una que es ¿Sí? la oriente, la poniente, la sur y la centro norte. Yo Ah, la trabajo en la centro centro norte, perdón, norte. sí, Y sí, en la centro norte, específicamente por la distribución territorial que aquí tenemos, en el sector norte, que corresponde a comunas como claro. Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Renca, Cerro Navia, Lo Prado. Ese es Ya. específicamente el territorio en el cual yo hago mis investigaciones. Pero a ver, volvamos para atrás. Yo dije en un comienzo que tú habías escrito varios libros antes, varias cosas antes, y me llamó la atención que hayas escrito varias cosas relativas al fútbol. Cuéntame por qué, de dónde viene esa pasión, por qué te dedicaste a escribir eso. Mira, o sea, la gran pasión de mi vida, que es una pasión, digamos, casi desbocada, que no tiene muchos límites, es escribir. Ya, Lo afronto como una pasión sin, por así decirlo, hacerla muy reflexiva, es casi desbocada. Entonces he escrito mucho desde que soy adolescente. Hace poco más de 10 años comencé a publicar algunas cosas que había escrito. Y respecto del fútbol, a mí me motiva mucho escribir porque es un ámbito en que la arbitrariedad y las posibilidades son prácticamente infinitas y la pasión que hay desde la perspectiva del jugador, del hincha, del dirigente, incluso del árbitro,
dan lugar a posibilidades de ficción, a posibilidades de crónica, de relato, incluso de novela, que nunca abordaba una novela, por cierto, y de historia, son demasiado atractivas para abordarla. Entonces, por eso he escrito libros de relatos, he escrito libros de crónica, he escrito también con un amigo, gran amigo, Gustavo Villafranca, escribimos un libro sobre la historia del club de la Universidad de Chile. Son más de 800 páginas en que tratamos de relatar desde una perspectiva histórica todo lo que ha sido la vida del fútbol de la Universidad de Chile desde sus inicios, el equipo, propiamente tal, sus resultados futbolísticos, pero también lo que es la hinchada, la dirigencia, los aspectos históricos, crisis, etc. Entonces, en rigor, para responder muy resumido a tu pregunta, lo que me pasa a mí es que no puedo dejar de escribir. Y en los Claro. momentos más difíciles he podido, digamos, ponerle un límite a esto y me veo muchas veces a las 2 de la mañana escribiendo y compartiendo lo que escribo con amigos, con otros escritores, como para que ellos también de una u otra manera me den ideas o Ujú. una perspectiva crítica, porque creo que Claro. es muy bueno también una lectura de personajes que son mucho más talentosos que uno mismo. Sobre la base de eso se va leyendo, sobre todo considerando que no tengo formación literaria formal. Yo no estudié literatura, estudié derecho, que quizás, pese a que tiene mucho que ver con leer, estudiar, memorizar, te aleja un poco de esa formación que tienen quienes estudiaron literatura, que tienen una visión quizás más estructurada de cómo escribir y cómo abrazar las letras. Y en ese sentido siempre me ha interesado la opinión que tienes quienes estudiaron o hicieron su profesión en las letras desde mucho más temprano que yo. Tú me dijiste que habías siempre escrito desde cabro chico, digamos, desde adolescente, desde joven. También tienes unos cuentos. ¿Por qué te demoraste entonces en escribir o lanzarte por ahí? No necesariamente estudiar literatura, pero no sé, haber trabajado más a lo mejor en talleres literarios, un poco como a ese nivel. Tú eres absolutamente autodidacto. Sí, sí, claro. La verdad, porque llegó un momento simplemente en que pensé que lo que escribía sobre la base de participación, sobre todo en blogs, Ah. podía ser valioso, podía ser difundido y podía ser eh, llevado a imprenta. Y en ese sentido llega un momento en que uno, después de años de estar convencido que uno tiene un rol en la vida que ya ha abrazado, y ya cerca de los 40 años parece ser lo que te va a definir por el resto de tu vida, aparece una posibilidad que además de permitirte abrazar lo que realmente es tu pasión en la vida, te permite conjugar ciertos roles como el que tú tienes padre, esposo, hijo, además abogado, fiscal, y a eso se le puede agregar en la medida que uno sea capaz de armonizar todo esto el escritor. Y entonces, si está esa posibilidad, por lo menos intentarlo. Me la jugué y hasta el momento creo que he tenido relativo éxito por lo que he emprendido en materia de literatura. Sí, pues yo creo que sí, por lo menos yo no he leído otras cosas tuyas, pero sí leí él érase una vez un fiscal adjunto. ¿Cómo pasaste de el haber estudiado? Porque, a ver, el escribir sobre fútbol, si bien es cierto, tú dices, hay muchas cosas que van a estar ahí un poco como a la deriva, pero obviamente la historia de la universidad, del fútbol, te llevó con hacer mucha investigación. Y acá hay imaginación pura. Si bien es cierto, tú trabajas en esto, pero adviertes que no tienes nada que ver, ni la historia es verdadera, ni los sucesos que ocurrieron allá adentro, ¿no? ¿Cómo pasaste de una cosa a la otra? O sea, esto parte desde que en el contexto de mi trabajo, continuamente quienes habían leído mis primeros libros, dentro de los cuales hay uno precisamente que es de relatos fiscales que escribí con Ernesto Vázquez y que tiene que ver con anécdotas. Generalmente, cuando ocurrían cosas que eran bastante poco comunes,
el defensor, el juez, la víctima o el imputado, incluso que estaba conmigo, me decía, mira, esto deberías escribirlo, tú deberías hacer una novela con eso. Y entonces, en retrospectiva, llega un momento en que llego a concluir que hay tanto material que yo he visto que perfectamente se podría idear un personaje que vaya avanzando en función de tantas, o sea, son infinitas las anécdotas y precisamente situaciones que son terribles, escabrosas, otras que son divertidas, otras que son alegres que uno va viviendo. Entonces, los insumos que uno tiene para generar una historia que pueda ser rica son muchos. Solamente tomo una parte para darle forma a algo que tiene evidentemente un hilo conductor y una estructura básica que uno la idea. O sea, en general nunca he tenido problemas de inspiración, por así decirlo, en la medida que incluso guardo en el cajón de mi velador una libretita donde si despierto en la noche y he soñado algo que resulta atractivo, lo registro para que no se vaya a perder. Entonces, el talento literario, la manera de narrar, el estilo, se podrá corregir, incluso algunos dicen que se podrá tener o no, pero la imaginación es algo caso que definitivamente la imaginación es una cuestión que muchas veces cuesta para quienes no la tienen llevarlo a la práctica. En el caso mío, por lo menos por ese lado, no tengo ningún inconveniente y siempre he tenido buenas ideas. Otra cosa quizás se podrá decir que es el resultado, pero por lo menos ideas no faltan. ¿Eso quiere decir que te demoraste poco? ¿Cuánto te demoraste en escribir este libro? Y a lo mejor lo que siempre le pasa, yo le preguntaba a otros escritores de repente, me dicen, no, lo difícil es después, porque el libro partió siendo así de ancho y hay que ir bajándole, sacándole cosas. Cuéntame, ¿a ti te pasó lo mismo? ¿Cuánto te demoraste? Me demoré poco más de un año, yo diría que un año y medio, que ¿Pero más en precisamente escribir o más en corregir? más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Yo Ya. diría que unos 6, 7 meses en escribir y unos 5 o 6 meses en corregir, porque evidentemente la parte de la corrección es bastante exhaustiva, uno tiende a tratar de eliminar cualquier tipo de error y después en la editorial también le exigen a uno eh, tratar de que el texto sea impoluto, digamos. Uno se Ujú. la juega por eso, aunque a veces Claro. siempre aparecen los famosos errores que uno detesta tanto. Pero en definitiva, lo principal es tener un orden. Muchas veces uno se pierde. Y entonces, aunque el resultado definitivo no tenga nada que ver con el orden original, uno siempre va pensando por lo menos qué dirección va a tener el relato. Y para eso yo suelo hacerme esquemas, definitivamente, porque Ya. muchas veces uno necesita el 100% de la concentración que te agarra por días en el trabajo de la fiscalía y cuando vuelves no es cuestión de decir, bueno, aquí estaba yo y si uno no tiene por lo menos un pequeño esquemita de lo que había pensado hacer de la novela, se puede perder Claro. con efectos Claro. prácticos y tener que empezar de cero nuevamente. Así que Oye, creo que la lógica de tener un pequeño esquema, de anotar cuando uno juega con lógicas ujú. temporales, las fechas en que se supone que nacen los personajes que tienen cierta participación en el relato principal, hechos importantes, uno debería por lo menos tener un pequeño registro porque si no después le cuesta ser coherente con la historia principal Claro. si es que busca ser coherente. Claro, y a veces la historia te manda y te lleva para un lado en el que tú no querías Claro, sin llegar. duda, te manda a cualquier lado y entonces uno tiene que definir, mira, llegando a este momento, con mis dedos sobre el Ahí, teclado, llego a la conclusión de que lo que yo había previsto para este relato, este cuento, esta novela, ujú. es menos dramático o menos valioso que algo que se me está ocurriendo en este momento. ¿Soy leal a mi idea original o me la juego por el Ah, sueño? Esa es una encrucijada bastante dura, pero es lindo tenerla como escritor porque demuestra que uno llega a momentos en que se la juega al todo con el relato y quiere buscar lo mejor e incluso ser capaz de dejar atrás lo que fue la planificación original en pos de algo que puede abrirte quizás el campo más de lo que habías esperado.
Claro que sí, o sea, en realidad, a ver, tú dices no haber estudiado nunca, ni haber estado en talleres literarios, ni nada que te enseñara, pero de alguna manera tú estás usando eso, ¿no? Lo típico lo primero de hacer un esquema, de hacer una escaleta para quienes hacen guiones, de ver para dónde va la historia, cómo se va a desarrollar una cosa u otra. De hecho, tú lo haces eso, tienes un cierto método inventado por ti o no, pero tienes un cierto método como para seguir y para narrar una historia en X cantidad de páginas. ¿Te costó mucho sacar cosas? Sí, sí, definitivamente es algo muy difícil para mí, no solamente ahora, sino que siempre. Pero uno llega a la conclusión que es peor, en definitiva, llegar a la conclusión después de que no debió haberse comprendido tal párrafo, tal texto, tales páginas. Una vez que el libro ya está impreso, no cabe lugar al arrepentimiento. Y entonces uno debe ser honesto consigo mismo y dejar muchas veces al lado el amor que uno siente por ciertas páginas si es que en realidad no aporta, si es que en realidad Claro, confunden o si es que en claro. realidad son del todo inconexas o irrelevantes. Y entonces, en ese momento, uno también sufre, no voy a hacer el paralelo como con sufrir como cuando uno sufre por una pérdida de un hijo, una mascota, pero tiene quizás en menos intensidad un poco de eso. Además, el libro está contado con muchas ironías de repente, ¿no? Con un fino sentido del humor, una cosa como muy leve, ¿no? Pero mucha cosa irónica también. Tú vives en un ambiente de alguna manera un poco retorcido. ¿Cómo buscaste los personajes? ¿Cómo se te ocurrió la flora? ¿Cómo pensaste en el pollito? Eh, Tú dices que no son personajes reales, pero a lo mejor están inspirados en alguien que tú conociste alguna vez o que No, te sin tocó duda, o acusar sea, o defender, ¿no? sin duda, o sea, si uno a veces piensa en la figura del fiscal como un estereotipo, uno se dará cuenta en definitiva que no hay un estereotipo. Mis colegas son tan distintos como puede ser un ser humano distinto de otro. Respecto de los abogados que también trabajan en este ambiente, se da la misma cuestión. Entonces, uno, a través de todos estos años, incluso antes, porque yo alcancé a trabajar antes de ser fiscal en el mundo de la abogacía, en otro tipo de ámbitos, ¿Ya? también vio muchos abogados que tienen caracteres distintos. Como hago clases, también muchos alumnos míos son como alumnos distintos. Entonces uno va extrayendo rasgos notables para ir construyendo personajes que sin caer en el exceso tengan ese rasgo precisamente que sea útil o servicial a la narración. Lo mismo con los imputados. Imputados, yo he visto imputados sorprendentes en todo sentido, físicamente, intelectualmente, valóricamente. No podría hablarse, como lo hacía Lombroso, de un hombre delincuente que fuera uno muy similar al otro, incluso físicamente. Acá, por ejemplo, el Pollito tiene ciertos rasgos que a mí me llamaron la atención, incluso de un imputado de hace mucho tiempo que era joven y que usaba lentes. Entonces nosotros comentábamos precisamente la lógica del uso de anteojos que no parece muy servicial a construir una imagen ruda de aquel delincuente que parece ser el macho alfa dentro de la tribu. Ya. Pero precisamente cuando se sobrepone a eso y es capaz de construirla pese a ese rasgo que parece ser de una u otra manera algo que expresa debilidad o expresa una personalidad distinta del jefe de los matones, resulta que estamos en presencia de alguien que ya ha ido más allá, que ya es capaz de construir con pocos insumos. Y eso de una u otra manera es lo que quisimos, o lo que quise hacer con el pollito, tomar ese rasgo de alguien que tenía una apariencia que no era muy afín y que en definitiva Claro, resulta siendo alguien tremendamente peligroso, digamos. claro, de una persona flaquita como esmirriado, como con poca personalidad, llamémosle, por lo menos lo que demuestra, y resulta ser que parece que sí la tenía. Oye, cuéntame una cosa, a ver, tú dices que mucho, seguramente tienes mucha cosa, te acuerdas a lo mejor de gente que ha pasado casos que han pasado por tus manos, digamos.
Porque acá no solamente se habla de la flora, del pollito y de toda la serie de cosas que pasan, el tema con un abogado específico, etcétera. Eh, no quiero contar el cuento, por eso que lo estoy diciendo de esta forma. Pero cuéntame, el ambiente en el que se desenvuelve no es un ambiente tuyo, es un ambiente que tú has visto en tribunales seguramente, pero lo retratas muy bien. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo es solo investigación? ¿Es solo imaginación? No, sin duda, o sea, el ir de la oficina al tribunal y después en la tarde tal vez estar en un sitio del suceso, ahí viendo lo que hace en definitiva la policía, es algo que a uno le entrega esa dosis de realidad, de conocer lo que va más allá de lo anecdótico, de conocer lo técnico, de conocer el sustrato jurídico que te sirve para que el relato sea coherente, para que el relato sea sobre todo creíble. O sea, a mí siempre me llamó la atención como autores que no tienen el conocimiento que uno tiene sobre este tipo de cosas, son capaces de abordar, por ejemplo, con tanta gracia, con tanta creatividad el ámbito de la novela policial. O sea, sin ser policía, abordar la novela policial tiene su mérito. En el caso mío, tengo esa ventaja de estar acá, de llegar todos los días al centro de justicia, pasear por sus pasillos, ir a donde físicamente uno le toma declaración a los imputados, estar en las audiencias, conocer el tipo de discusiones, conocer el tipo de penas que se enfrentan de cara a cada uno de los tipos de delitos según diversas categorías. Eso sin duda ayuda. Donde uno tiene que emplear, en el caso mío, mayor imaginación, es precisamente en el trabajo específico de las policías, que si bien uno no lo conoce, incluso lo dirige, en el detalle del día a día, ahí uno no tiene que emplear un poco más de imaginación. Pero No, sin claro, duda, para mí a ti eso ha se, sido más fácil. a ti se te escapa un poco a lo mejor el tema de las relaciones humanas, pero está súper bien tratado, digamos, trabajado acá. Si bien el ambiente se logra transmitir perfectamente bien. Uno se imagina dónde viven, cómo es, cómo visten, cómo huelen incluso, ¿no? Al ir leyendo. Tú dijiste que muchas personas de tu entorno habían dicho que las cosas que tú escribías deberían ser tratadas y deberías escribirlas en otras cosas. Tú dijiste que había muchas anécdotas y mucha cosa que habías trabajado durante estos casi 20 años de fiscal. ¿Quiere decir entonces que habrá érase una vez un fiscal adjunto número 2, 3, 4, 5, 6 y habrá otras novelas? Veremos. Yo creo que sí, que podrían, sin duda, salir nuevas historias. Me gustaría tal vez abordar otros puntos de vista, tal vez como el defensor o el abogado querellante, o incluso poner adelante la carreta al propio imputado, tal vez a la propia víctima, si es que abordamos algo de otros intervinientes. En este momento estoy escribiendo otra novela y en que básicamente el punto de vista es el del imputado hombre común, un ser humano de carne y hueso, un poco gris, que se ve un día envuelto en una situación que lo lleva al extremo y donde aparece todo el mal que muchos llevan dentro y termina cometiendo delitos graves y termina en definitiva escapando de la justicia. Esa es más o menos la trama de lo que estoy abordando en estos momentos, eso es mi hilo conductor ahora. Entonces estoy yendo un poco del fiscal ahora al imputado. Ya, pero también va a ser en primera persona. Eh, Todo eso está por decidirse. En principio me gustaría Ah, abordar más un narrador omnisciente esta vez. ya, perfecto. Oye, muchas gracias Roberto Ravi por haber estado hoy día conversando con nosotros. Él es el escritor de Érase una vez un fiscal adjunto, que es el libro que se los recomiendo. Es muy fácil de leer, es muy entretenido, lo lleva ¿sabes qué? A mí me pasó una cosa al leerlo. Como yo soy de audiovisual, ¿no? Para mí me fue muy fácil ir imaginándomelo. Yo pensaba esto traspasado a un guión,
perfectamente bien podría ser una historia. Me acordé incluso de la época, de muchos años, pero de una serie que había acá, que se daba, que era Vareta, de un detective, ¿no? Claro, sí, sí Que lo narraba, o recuerdo. sea, ese ambiente oprobioso que había en esa serie me lo recordó absolutamente. Pero muy entretenido y muy fácil y muy rápido de leer. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ti y ojalá algún día se haga una película sobre el libro. ¿Cómo sabe? O sea, hace una serie. Por eso te preguntaba Sí, si iba a haber una serie, un Érase una vez, dos, tres, cuatro, cinco o seis, ¿no? Podría ser sí. perfectamente bien una serie policial. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Esto fue En tiempos de coronavirus. Nos vemos mañana de todas maneras. Muchas gracias por haber estado ahí.